Operación Cóndor? Es un sistema secreto de servicios de inteligencia, coordinado entre los países de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y la Central de Inteligencia Americana CIA, para reprimir a los opositores políticos de las mencionadas dictaduras. Organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA de Chile en noviembre de 1975. La Operación Cóndor tuvo 3 fases. La primera fase consistía en la recolección e intercambio de informaciones sobre los dirigentes políticos opositores al régimen en los países del Cono Sur. La segunda fase alcanzaba la realización de operaciones conjuntas en los países miembros para secuestrar y conducir a los exiliados políticos a sus países respectivos, con el fin de eliminarlos o desaparecerlos. Y finalmente, la tercera fase fue la realización de actividades conjuntas en países no miembros. Las 3 fases siempre se realizaron con la coordinación de la CIA y la advertencia del secretario de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Pero sin duda, el mayor impacto que causó fue el descubrimiento de los archivos del terror en Paraguay el 22 de diciembre de 1992, al contener principalmente la documentación policial sobre la Operación Cóndor, fuente indispensable para los juicios internacionales a los dictadores militares. Aunque se ha dicho que el Perú no formó parte de la Operación Cóndor, sigo manifestando que el Perú no tuvo razón para entrar al Plan Cóndor. Porque en el Perú estábamos en una transición democrática, en el Perú no había lucha contra ninguna subversión. En ningún momento el general Morales Bermúdez ha aceptado integrar la Operación Cóndor. Sin embargo, el caso que lo vincula es su colaboración, previa coordinación entre los gobiernos de Argentina y Perú, en el secuestro y expulsión de 3 ciudadanos argentinos, María Inés Raberta, Noemí Giannetti de Molfino y Julio César Ramírez, en la ciudad de Lima por agentes argentinos apoyados con sus pares peruanos, en junio de 1980, antes de la transferencia de mando al nuevo presidente elegido, Fernando Belaúnde Terry. El 12 de junio de 1980, la militante montonera María Inés Raberta, de 33 años, fue secuestrada en la puerta de la iglesia del distrito de Miraflores en Lima. A plena luz del día, fue sacada violentamente por varios individuos y la trasladaron a su casa de la avenida Benavides. Según Cristóbal Blas, portero del edificio, la mujer llegó con un hombre que parecía llevarla a la fuerza. Poco después entró otro argentino. Detrás de él, otros 6 desconocidos ingresaron al departamento y se llevaron a los 2. El argentino era un expreso político peronista, Julio César Ramírez. Ese mismo 12 de junio, una mujer de 54 años llamada Noemí Esther Giannetti de Molfino comunicó al recién electo diputado Antonio Mesa Cuadra, representante del Partido Socialista Revolucionario de Lima, la noticia del secuestro de María Inés Raberta. Pidió ayuda porque los alrededores de su casa de la calle Madrid 146 en Miraflores estaba rodeada por desconocidos. La madre de Plaza de Mayo fue arrebatada aproximadamente a las 10 de la noche. Cuando los legisladores llegaron al hecho, la casa estaba revuelta, vacía. Los prisioneros habrían sido llevados a Playa Hondable, 42 kilómetros al norte de Lima, al centro de esparcimiento del ejército.
A Roberta se le sumergió desnuda en el mar para provocarle ahogamiento. Se la golpeó. Se le aplicó picana eléctrica con aparatos importados ex profeso de la Argentina. Por fin, se practicó con ella el suplicio de Túpac Amaru, usando vehículos en lugar de caballos. La señora de Molfino y Ramírez recién empezaban a andar los caminos del horror. Días después, el 19 de junio de 1980, el Ministerio del Interior del gobierno de Morales Bermúdez reconoció el operativo en el comunicado número 00480, aduciendo que los detenidos, miembros del movimiento peronista montonero, habían ingresado al país ilegalmente. Agregó que fueron conducidos a Desaguadero y entregados a las autoridades de migración de la República de Bolivia, el día 17 de junio de 1980. La propia Lidia Guiller, presidenta de la Nación Boliviana, negó el ingreso de los montoneros secuestrados a su país. En La Paz fueron interrogados por varios argentinos que estaban alojados en la capital boliviana. En Bolivia, el 29 de junio de 1980, al cambiar las condiciones políticas y tener noticias de la llegada de parlamentarios de Perú a Bolivia, los captores de la señora de Molfino la embarcaron en un avión comercial a España. El 16 de julio de 1980, dos argentinos alquilaron la habitación 604 del Apart Hotel de la calle Tutor número 37 en Madrid. El 21 de julio, la policía española dio cuenta del hallazgo en ese apartamento de un cuerpo femenino de unos 50 años, de identidad desconocida. Era Noemí Esther Gianetti de Molfino. El cuerpo mostraba evidencias de haber muerto 3 días antes, sin encontrarse signos exteriores de violencia. Al realizarse la autopsia, los médicos de la morgue madrileña comprobaron la presencia de sustancias extrañas en sus vísceras. Dictaminaron en su particular argot muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria provocada por causas exógenas. Junto al cadáver envenenado se encontraron 2 pasaportes falsos, uno de los cuales fue utilizado por Gianetti de Molfino para ingresar a España, el otro a nombre de Almirón. El dato extraño, o tal vez siniestro, fue que se comprobó según las impresiones dactilares correspondientes que las huellas eran de Julio César Ramírez, muerto en Bolivia muchos días antes. Sus hijos, Miguel Ángel, Alejandra Noemí, Liliana Estela, José Alberto y Gustavo Carlos reclaman colaboración para esclarecer los hechos. Primero, lo que yo siempre perseguí es que se sepa la verdad de todo lo que ha sucedido en Argentina y en América Latina. Y bueno, como consecuencia de saber la verdad es para ver si se puede lograr que se castigue a los culpables. Por lo menos, como yo siempre digo, saber quién fue, quién lo hizo, por qué intereses se movían, porque se movían evidentemente intereses por detrás muy importantes. Entonces un poco descubriré como la cosa inconclusa que tengo yo en mi vida. Las versiones de los servicios secretos peruanos señalan que el día 15 de mayo de 1980, el dictador Rafael Videla se comunica con su par peruano Francisco Morales Bermúdez, solicitándole su apoyo para trasladar de Lima a Buenos Aires a un grupo de montoneros argentinos asilados en el Perú que actuaban como enlace con sus compañeros de Argentina y otros países sudamericanos. El general peruano ya se encontraba en el último tramo de su gobierno y su reemplazo, el arquitecto Fernando Belaúnde, ya había sido elegido por una cómoda mayoría. Videla informó a Morales que el general Albano Arguideguy coordinaría las operaciones, a lo que los peruanos respondieron nombrando al general Juan Escrot Carlín como su representante. En relación a este caso, el 27 de diciembre de 2007, la jueza de Roma, Luisiana Figliolia, ha pedido la extradición del expresidente Francisco Morales Bermúdez y su primer ministro Pedro Richard Prada por la desaparición de los 3 ciudadanos argentinos de origen italiano. Sin embargo, la Interpol de Lima no ha procedido a la detención debido a que la orden no se ajusta al tratado de extradición vigente entre ambos países. En total, son 25 ciudadanos de origen italiano desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor, por las que la jueza de Roma ha pedido la orden de detención a un total de 140 ciudadanos latinoamericanos, entre dictadores, militares,
ministros y jefes de servicios de inteligencia de los países que conformaron la Operación Cóndor, quienes serían probablemente juzgados en Roma. La investigación inicial fue emprendida por el fiscal Giancarlo Capaldo en 1999 y luego asumida por la jueza Luisiana Figliola. Hay suficientes indicios que prueban la vinculación del Perú con la Operación Cóndor. A mí me sorprendió mucho cuando obtuve ese documento hablando de la participación de Perú en el Plan Cóndor, porque Perú no era un país de una dictadura militar de derecha, tenía una competencia militar incluso con Chile, que era muy fuerte, que también está muy acreditado en documentos secretos que tenemos. Entonces no tenía mucho sentido que Perú participara en Cóndor, pero yo creo que las evidencias son bastante firmes de que de hecho Perú participó. Habría que investigar las razones y resolver las contradicciones, pero los documentos hablan por sí mismos, y hay varios documentos, no solamente el documento que tengo en mis manos. No solo está la entrega extrajudicial de montoneros argentinos a la dictadura de Videla, sino también las investigaciones que van saliendo en base a los archivos desclasificados de los Estados Unidos, que son fuentes indispensables para aseverar que el Perú entró a la Operación Cóndor durante la dictadura de Morales Bermúdez, 1975-1980. Como recientemente lo ha señalado el periodista Edmundo Cruz en sus notas de investigación periodística a través de la cita de 2 de estos documentos. Descubierto el secuestro y entonces publican, se ven obligados a sacar por la frontera de Bolivia a estos argentinos, entregarlos a las autoridades bolivianas y publican un comunicado oficial del Ministerio del Interior donde dicen que hemos detenido a los ciudadanos argentinos, fulanos, sultanos, con documentación falsa y los hemos entregado a las autoridades bolivianas. Al día siguiente sale la presidenta de Bolivia, que era una civil, y dice: yo no tengo nada que ver, no conozco en absoluto eso de que habla el gobierno peruano. ¿Qué era? Había sido un acuerdo entre las Fuerzas Armadas de Perú, Bolivia y Argentina. Ese documento es el que sirve hasta ahora para que se diga que Perú formó en los últimos años parte de la Operación Cóndor. A eso se han sumado otras informaciones, documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y de la organización de Pinochet de inteligencia, ¿cómo se llamaba? La DINA, ¿no? La Dirección Nacional de Inteligencia. Han desclasificado documentos en los que aparece el apellido de un diplomático peruano, ¿no?, asignado a la Embajada de Perú en Santiago de Chile, que estaba encargado, así dice textualmente el documento oficial de la DINA, de atender los asuntos del fondo. Entonces, todo eso es lo que sirve al juez, al que ha servido a una especie de fiscal juez, que es la figura en Roma, uno de los jueces fiscales de Roma, Cabalto, ¿no? Él se contactó con la República y nosotros, porque por internet había visto un documento que nosotros hacíamos referencia a ese documento del Ministerio del Interior. Ese documento es uno de los pocos documentos que demuestra que hubo coordinación para este tipo de operativos. Y por eso es que está enviado hasta ahora Morales Bermúdez. El primero de ellos es un material clasificado y confidencial titulado Una breve mirada a la Operación Cóndor, fechado el 22 de agosto de 1978. Su destinatario es el embajador de los Estados Unidos en Argentina, George Landau. En él se enumeran los 6 integrantes originales del plan: Chile, codificado como Cóndor 1, Argentina, Cóndor 2, Paraguay, Cóndor 3, Uruguay, Cóndor 4, Brasil, Cóndor 5 y Bolivia, Cóndor 6. Y a continuación se añade la novedad: Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros. Bajo un documento que presentó la Embajada de Argentina, se constata que los militares argentinos de inteligencia sí trabajaron en el Perú,
con apoyo de sus pares peruanos. El otro documento que menciona Edmundo Cruz está fechado en abril de 1978. En uno de los documentos se confirma la aprobación del representante de Chile, Cóndor I. La información llegó a Chile a través del consejero peruano de la Embajada Peruana en Chile, señor Alberto Montaigne, quien atiende los asuntos del Cóndor, el cual comunicó la conformidad sobre la designación de nuestro representante en Lima, la República, 22 de octubre de 2008. Agrega Edmundo Cruz que se trata del embajador Alberto Montaigne Vidal, quien fue ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Perú en Chile, entre 1977 y 1981. El objetivo era interceptar un encuentro entre montoneros que llegaban de fuera con los que residían en el Perú, utilizar la tortura para obtener la mayor información de los que fueran detenidos y llevárselos finalmente por tierra hasta la Argentina, donde el gobierno se haría cargo de ellos. Scrot, jefe de inteligencia, con el apoyo de Morales Bermúdez y del comandante del ejército Pedro Richard Prada, dispuso que se operaría con elementos del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano, bajo el mando del coronel Martín Martínez Garay. Dentro de los militares destacados a la misión estaban el teniente coronel Osvaldo Hernández Mendoza, el capitán Morales Dávila y 2 suboficiales, a lo que se añadió un médico de sanidad militar, que debía controlar que las torturas no produjeran desenlaces fatales sobre territorio peruano. Es por esa responsabilidad que entre los peruanos requeridos para el juicio que se desarrolla en Italia, además del expresidente Morales Bermúdez, está el ex primer ministro Pedro Richard Prada y los otros 2 responsables de los crímenes de la época, quienes serían el coronel y jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Martín Martínez Garay y coronel Osvaldo Hernández Mendoza, quienes tenían claro conocimiento de todos los movimientos del caso Molfino y los otros secuestrados. En junio del 2013, a petición del fiscal Giancarlo Capaldo, el juicio para el expresidente Francisco Morales Bermúdez será reabierto e iniciará con o sin la presencia del exdictador, ya que no sería necesaria la extradición de Morales Bermúdez para el inicio del juicio. Ante la orden de captura internacional ordenada por el mismo juez italiano, el expresidente Alan García mostró su clara posición sobre el caso de extradición de Morales Bermúdez y en declaraciones a la prensa peruana ese mismo año afirmó que rechazaría cualquier pedido de extradición. El presidente Morales Bermúdez es una personalidad muy respetable a la cual todos debemos honra y honor. Puedo decirle como que en esos años estuve al lado de ella de la Torre, que cumplió su compromiso de ir rompiendo las barreras que querían impedir que volviera el Perú a la democracia. A nosotros como peruanos nos corresponde respaldar a quien devolvió la democracia al Perú. Cualquier solicitud internacional tiene que ser tramitada a través del Poder Judicial y luego enviada al Poder Ejecutivo, que tiene su palabra que decir también. Podemos afirmar que sí hubo Plan Cóndor en el Perú y que fue un plan de coordinación entre las dictaduras militares de América del Sur en los años 70. Y que devino en una organización para la práctica del terrorismo de Estado. Hoy la violación de los derechos humanos, torturas y secuestros, desapariciones y muertes es un delito que está penado en todo el mundo. Sus autores no pueden esconderse a la ley y menos acogerse a la impunidad. Todos deberíamos saberlo antes de defenderlos. Solo queda por investigar más sobre la participación del Perú en esta organización represiva internacional. Aún falta el proceso judicial y las sentencias respectivas para los responsables del secuestro y desaparición de los ciudadanos argentinos en junio de 1980. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscando en agua y en los matorrales. Y por qué es que se desaparecen, porque no